Hola chicos, bienvenidos a Viveros Inverflor, plantadecor.com. Seguimos haciéndoos llegar que a través de consultorio plantil nos podéis llegar vuestras dudas o preguntas sobre plantas. Respondemos a todo el mundo y es gratuito. Y precisamente a través de consultorio vemos una cuestión que no definimos bien, sobre todo para los que estáis iniciándoos en el mundo vegetal, en el mundo plantil, que es sobre todo en el cultivo en interior. Ya he hablado en otro vídeo de lo que es para mí el cultivar plantas y no me gusta hablar de cuidarlas o de tenerlas, sino de cultivarlas. Entonces he dicho que el cultivo son tres variables muy importantes, que es luz, riego y sustrato. Y veo que en interior, sobre todo, hablamos el otro día en los tutoriales de riego, ¿sí?, sobre cómo influye la luz, etcétera. Lo importante que es la luz. En el interior es la variable que menos tenemos, la luz. Y realmente veo que muchas de los problemas que surgen en el cultivo de plantas en interior es por la luz. No por la luz, sino por la falta de luz generalmente. Por no darle a la planta la luz que necesita. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender muy bien. La luz para las plantas, y sobre todo en interior, es como la felicidad para las personas. ¿De qué nos sirve estar vivos si no somos felices? Si tengo todo pero no soy feliz. De nada. Pues las plantas igual. Si no tienen luz, la que necesitan, difícilmente vamos a poder gestionar el cultivo. Difícilmente vamos a poder cultivarlas con éxito. Difícilmente mi planta va a poder vegetar, crecer, estar sana, robusta. La luz es la felicidad de la planta. Entonces, dicho esto, que creo que es un buen símil a la hora de entender el cultivo, y estamos hablando de interior, sí, ya he dicho en el otro vídeo también que tenemos que mirar la planta como ser vivo, pero como un ser vivo extraordinariamente resistente, robusto y fuerte. Fijaros, toda esta planta que tengo aquí, la mayoría, son plantas que vienen de unos ambientes tropicales, selváticos, de isla, de humedades. Y fijaros que si son duras y fuertes las plantas, que son tan maravillosas que las podemos tener en una maceta en nuestra casa. Imagináramos que traeríamos un insecto o un animal de esas islas y lo quisiéramos tener en casa. No nos duraría ni unas horas. Y sin embargo las plantas, fijaros si son extraordinariamente resistentes y tienen una capacidad de adaptación asombrosa, que las podemos tener en casa y hasta, fijaros, hasta incluso en viveros y cultivarlas. Y dicho esto, y dicho la luz es el factor determinante en el cultivo. Fijaros, aquí tengo un grupo de begonias, ¿vale? Y más o menos hemos separado las plantas por más exigencia de luz, exigencia mediana y menos exigencia. Fijaros, begonia maculata, nos llegan mogollón de consultas, que se le caen hojas, que tienen problemas, que son generalmente achacables a una mala gestión de riego, pero es más un problema de luz. Hay gente que dice, ya es la cuarta o la quinta que compro y no hay manera, pero realmente el problema es que no le estás dando la luz que necesita la planta. Claro. Si yo en mi casa tengo un sitio que quiero ubicar una planta y no tiene la luz que necesita, da igual lo que haga, nunca voy a tener éxito con esa planta. ¿Me entendéis? Por eso es bueno conocer las exigencias de luz de cada planta. Por ejemplo, begonias. Las begonias son muy exigentes en luz. O sea, la mayoría de los fracasos con las begonias no es por regarlas en exceso, sino porque no tienen la luz adecuada. ¿Y cómo sé yo que tiene o no tiene la luz adecuada mi planta? Pues a ver, si cuando llega la época que ya vamos avanzando a primavera, que ya las plantas están empezando a activarse, porque ya hablamos del día largo de más de 12 horas, la temperatura, etcétera, y yo riego mi planta y pasan 15 días y la planta no ha secado, no tiene luz suficiente, no está vegetando, si no brota, si no... Eso es un indicativo. Si mi planta está apática, si no está robusta de hojas, si las hojas están blandas, la luz está muy
Muy elongadas, ¿no? Sí, bueno, eso ya es muy evidente, ¿no? La etiolación, que se llama, cuando se estira buscando la luz o se dirige hacia el punto de luz la planta, eso ya es muy evidente, pero estos síntomas que estoy hablando, que no son tan evidentes, también nos están determinando que a la planta le falta luz. Esta falta de energía, porque claro, si no puedo hacer una buena fotosíntesis, en el primer riego que me descuide, mi planta se viene abajo y nunca vegeta bien. Es determinante la luz, sobre todo en interior. En exterior también, pero en interior más, porque es la variable que menos tenemos. Entonces, más o menos hemos puesto aquí un grupo de muy exigentes en luz, menos tolerantes, pueden estar en ambientes más o menos, ya las voy a nombrar, y luego las que pueden estar en ambientes oscuros. Y fijaros, ahí en primer término tengo un senecio, un Rowleyanus. Eso es un top ventas, es un bestseller de las plantas, vamos. ¿Qué pasa con Rowleyanus en interior? Regamos un Rowleyanus y lo tenemos en interior. ¿Puede vivir en el interior Rowleyanus? Sí, pero tiene que ser súper luminoso. Y si no lo es, ¿qué pasa? Que cuando lo riego, como siempre las hojas, estas bolitas, quedan en contacto con el suelo húmedo. Si no seca, se pudre. Y esto pasa, un montón de consultas del consultorio son porque tengo Rowleyanus, no porque la haya regado demasiado, sino porque no tiene suficiente luz. Pasa con Ceropegia, pasa con todo este tipo de planta suculenta que necesita mucha luz, o que quizás la compráis en vivero. Llega la planta muy regada a casa y al cambio de luz, si no tiene suficiente luz, si ha venido regada de vivero, es que en vivero tiene que estar la planta regada. Claro. ¿Por qué? Porque en vivero hay mucha luz y si no regamos las plantas en vivero, se nos quedan, no se nos mueren, pero se nos estropean mucho. Claro. Más por exceso. Entonces, si tú tienes una planta muy regada, una suculenta muy regada que necesita mucha luz, sí. Una suculenta me da igual, una begoña, y no la ubicamos en su espacio luminoso adecuado, vamos a tener muchos problemas. Claro, y la planta se va a dedicar solamente a supervivir. Claro, las plantas se agarran a la vida como ningún otro ser vivo, son asombrosas. Entonces, para ir terminando, deciros, fijaros, muy exigentes en luz. Aquí tenemos begonias, Maculata, Serratipetala, Eriotrofila, Masoniana. Todas las begonias en general son muy exigentes. Calateas y cenantes pues pueden tener mucha luz o pueden tener menos luz. Ajá. Fijaros, son más polivalentes en ese sentido. Seflera y Pilea, por ejemplo, Pilea es muy exigente en luz. Sí. Si yo quiero que mi Pilea esté así compactita, que tenga mucha hoja, Sí. Necesito que tenga buena cantidad de luz. Fíjate que la mía, yo creo que la tengo en un sitio muy luminoso y el otro día me dijiste, la tienes elongada, Claro, tiene poca luz. efectivamente, si yo tengo los tallos muy estirados y no está compacta como esta, ¿puede vivir en un sitio con menor luz? Sí, pero no va a estar igual, ¿vale? Ujú. La cuestión es que cuando la planta no tiene la luz que necesita, Sí, es más fácil equivocarse a la hora de cultivarla. claro, A la hora de regarla podemos cometer más errores. claro. Sin embargo, Seflera, pues es una planta que puede tener muchísima luminosidad Ujú. o puede estar también en sitios más oscuros. Y luego tenemos las que aguantan ya en los sitios del hogar que tenemos esa luz indirecta, falta de ventanas, que son, fijaros, aglaonemas, Sí, son muy resistentes a sitios oscuros. Luego, evidentemente, entre una aglaonema y otra, la que tiene los colores más vivos, nos va a demandar más luz para mantener esa coloración. mira, eso no lo sabía. Eso pasa siempre, sí. Pero las aglaonemas toleran un montón ambientes de baja luminosidad, incluso lo que llamamos con luz artificial, oficinas, comercios, etcétera. Pues a veces Sansevieras, que la gente, perdón, confunde un poco las aglaonemas con las calateas. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es otro género distinto y se comportan diferente. Vale. Las sansevieras igual. Ah, Sansevieras nos aguantan perfectamente en lugares
oscuros, pero prácticamente sin luz, ¿eh? O sea, puedo ponerla hasta en un cuarto de baño. En un cuarto de baño de esto que entra una luz indirecta a través de la puerta que tienes ahí en el pasillo, una ventana, te aguanta. Lógicamente tendrás que regarla mucho menos porque es suculenta y tiene poca luz. Claro. Las gasterias, las jagortias, algunos aloes incluso, también se comportan muy bien. Pero tenemos que observar, la observación, el sentido común y la observación. Es lo que nos va a ayudar a cultivar bien nuestras plantas. El otro día recibimos unas plantas en el vivero, unas begoñas, que vinieron muy apagadas. Podría haber sido por falta de agua, pero en realidad lo que les faltaba era luz. Las sacamos al otro vivero, enfoca un poco para allá, que ese vivero tiene otras condiciones de luz, Bastante y las tenemos ya a tope. Felices. Le hemos dado la felicidad a nuestras plantas. Entonces, para acabar, en el cultivo en interior, lo más importante es la luz. No nos volvamos locos con los abonos, que si el jabón, que si la luz. Y cuando tenga bien ubicada mi planta y tenga la luz que necesita, luego todo fluye mucho mejor. Muy bien. Muchísimas gracias. Vale. Chao. Chao.